Hola, ¿qué Hola, tal? muy ¿Te echo un bien, poquito de té? por supuesto. Vale. Yo es que no hablo, si no me echaste no empiezo. No tienes carburante. No es un ritual. Qué rico, ¿de qué lo has hecho? Es un chai verde. Vale, pues brindamos Brinda, brindamos. por el episodio 8, 8. que se llama... Trrrrum. Me encantaría, pero no puedo. Ay, Ay. ay, qué perecita. Bueno, Os damos la bienvenida al episodio 8 del Otro No Existe. Recomendamos que si no has visto los episodios anteriores, a lo mejor deberías de verlos. Dale a like y suscríbete y todo ese tipo de cosas. Pero sobre todo por entrar en contexto, porque ya vamos evolucionando, ya vamos andando sobre conceptos que ya hemos hablado, sobre cosas que ya hemos hablado y que nos parecen muy interesantes. Y quizá esta conversación es mucho más enriquecedora si ya vienes con esa base. Bien, nos gustaría empezar con una historia que nos tiene que contar Verónica Díaz, hoy me toca a psicoterapeuta mí. holística. Hoy me toca a mí traer historia. Vale, vamos a contar esta pequeña historia personal, como siempre, para entrar en el tono de lo que queremos trabajar. La verdad es que eligiendo una historia que lo ilustrara bien fue la primera que se me vino a la cabeza. Quizás no la mejor de todas las que tengo que contar, pero sí que creo que es una con la que nos podemos identificar muchos y muchas de nosotras, ¿vale? Os cuento que cuando yo era adolescente, bueno, mi padre es monitor de tenis, entonces desde niña ha sido como muy fácil ver ese movimiento o ese deporte o integrar el deporte dentro de casa. Luego yo soy de un pueblo que se llama Carboneras, que está en Almería, donde la escuela municipal deportiva hacía súper accesible para todos los niños y las niñas el deporte. Entonces el plan de cada tarde y de cada día normal, cuando eres adolescente, pues ir a clases de tenis, a clases de balonmano, a clases de lo que sea, ¿no? Pero siempre te estás moviendo. A mí me encantaba el tenis, me encantaba bailar, estuve también haciendo kempo, hice rugby durante un tiempo y entonces empezó un periodo de mi vida en el que empecé a ponerme enferma con mucha recurrencia, tuve que ir dejando de hacer ciertos deportes durante unos meses porque tenía fiebres muy altas, recurrentes, hasta que me diagnosticaron con 17 años un cáncer. Lo que pasó cuando me diagnosticaron el cáncer es que tuve que hacer una adaptación muy profunda, a pasar mucho tiempo en la cama, bueno, pues a encontrarme con mucha sintomatología, muy enferma, y en ese momento me hice como una experta en detectar las señales de dolor en el cuerpo, las señales de malestar, identificarlas porque traían como un mensaje muy potente, no era como un resfriado, una agujeta, era como, hola, aquí hay un cáncer sucediendo, ¿no? Entonces, todas esas señales eran muy importantes porque cada vez que yo tenía cita con mis médicos, pues les tenía que explicar cómo me sentía o qué me había dolido o cómo me encontraba. Por no hablar de que el tratamiento era la quimioterapia, que si, espero que no la conozcáis mucho, pero si alguien la conoce, porque la ha experimentado, es un tratamiento tan fuerte, la que a mí me ponían en concreto era muy fuerte y me dejaba muchos días en cama, sin apetito, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo salí de esa enfermedad, eh, me encontraba con que me resultaba muy difícil adherirme a la práctica de deporte. Me resultaba muy difícil correr porque cuando yo empezaba a notar el dolor de la incomodidad en mi cuerpo, para mí saltaban inconscientemente un montón de alarmas que durante meses había perfeccionado para identificar síntomas de malestar y parar el cuerpo. Durante esos meses, en los que por cierto tuve como una curación milagrosa, descansar, escuchar mi cuerpo y tal, había formado parte de la curación y del milagro y de la sanación. De manera que se grabó muy a fuego dentro de mí que esas señales de dolor eran peligro y que parar y cuidarme en estado, ¿sabes?, tumbada en la cama, era sinónimo de sanación. Durante muchos años después de eso me costó, como digo, adherirme a hacer deporte, pero probé muchos deportes, probé salir a correr,
probé body combat, volví a probar baile, volví a jugar al tenis un tiempo, pero ninguna de esas cosas duraba demasiados meses o no duraba por lo menos en frecuencia o en motivación. Yo tenía muchísimas, muchísimas ganas, pero de verdad que había algo más grande que esas ganas, o que me hacía que no podía seguir, no podía. Entonces, en ese periodo de tiempo o en esos años sucedieron otras cosas, como por ejemplo tuve un aborto, después de mi primer hijo volvimos a quedarnos embarazados y tuvimos pues como un aborto natural en el que se cometieron una serie de negligencias, perdí muchísima sangre, estuve a punto de morir y en ese aborto me quedé tan afectada físicamente por la gran pérdida de sangre que cada vez que me movía el dolor de cabeza y el dolor de cuerpo era tan grande que de nuevo, en un estado cercano a la muerte, la forma de salvarme era reposo absoluto, estás en cama, estás comiendo. Así que seguía reforzándose esa parte en la que al final voy a conseguir estar sana, estando tumbada, y me voy a exponer al peligro estando en movimiento. Seguía intentando hacer deporte y no lo conseguía. No conseguía adherirme. ¿Cuándo cambia esa creencia? Cuando después del parto de mi segundo hijo, que parte de ese embarazo fue en el confinamiento y el nacimiento fue como 3 meses después de que estallara el confinamiento, me veo tan mal físicamente, pasamos por una UCI con el pequeño, sentada todo el rato, con un montón de puntos, me encuentro tan mal físicamente que dentro de mí sale un amor tan profundo y una gratitud tan grande que por primera vez todo ese dolor y toda esa debilidad de mi cuerpo y todo ese aspecto de agotado y de destruido se convirtió en una profunda gratitud y admiración por todas las experiencias por las que me había cruzado y fue como, ¿sabes qué? Que te quiero tanto que voy a darte lo mejor. Fue la primera vez desde que se instauró la creencia de la que os hablaba, fue la primera vez que mi vínculo con mi cuerpo no fue el de curarte porque estás enfermo o el de las señales de dolor son enfermedades. Por lo tanto, ponerte a salvo implica pararte. Fue por lo contrario, no lo cogí como enfermo, lo cogí como una especie de guerrero, como que lo honré y dije, como ha cambiado mi mirada sobre ti, también puede cambiar mi manera de relacionarme sobre ti. Cambió la creencia de que mi cuerpo era débil a mi cuerpo es una bestia, pero ha pasado por tantas cosas que está agotado y deteriorado y ahora se merece que yo le honre como un rey que es. Y desde esa transformación de esa creencia pude transformar la forma en la que me vinculaba con él. Desde entonces el deporte entró en mi vida y me causó, Miguel Ángel lo puede decir porque él ha sido mi gran apoyo en esto, me enfadaba muchísimo a mi psique ponerme a entrenar. Mucho desenfado lo sacaba contra él, pero mientras lo sacaba, él y yo entendíamos que ese enfado era como algo más profundo. Hubo muchísima resistencia, pero desde hace 3 años hasta ahora, 3 años y medio, creo que no me he abandonado en ningún momento y he seguido, de hecho, evolucionando y creciendo en esa línea. Entonces, con esta historia os quiero traer un ejemplo de cómo una creencia que se integra inconscientemente en un momento dado de nuestra vida nos puede limitar profundamente, incluso aunque nosotros deseemos o queramos hacer algo, hay algo que nos sabotea. Vamos a explorar todos esos conceptos en el capítulo de hoy. Hay algo que hace que nos saboteemos continuamente y cómo la transformación profunda de esa creencia de repente desbloquea algo que era un factor limitante y se convierte como en una nueva ventana de oportunidad libre de ese sabotaje. Bien, a mí me gustaría explorar de dónde vienen estas creencias limitantes dentro del mundo material, no en el mundo espiritual, porque luego hablaremos de ello según un curso de milagros, pero me gustaría ver de dónde vienen estas creencias limitantes, cuál es la base. Yo me paro a pensar un poco, veo la educación que hemos recibido, la educación que vemos que reciben los niños y te paras a pensar en ciertas cosas, ¿no? Lo típico de no te subas y que te va a caer, no hagas eso que te va a pasar lo otro, esto, aquello, y entonces vamos recibiendo esos mensajes desde que somos niños de no hagas esto porque te va a pasar esto
y quizás vamos adoptando esas creencias, esas verdades como creencias. Y esas creencias van determinando lo que posteriormente son nuestras experiencias. Sería eso, ¿no? Entonces, en tu caso, imagino que al final la creencia limitante no puedo hacer deporte o mi cuerpo no está preparado para hacer deporte venía de ese automensaje de como si estuviese la típica abuela o madre de no hagas eso que te va a caer. Pues no te muevas que te va a hacer daño, no te muevas que no estás bien, o no te muevas que estás enferma, ¿no? Ese automensaje que va instaurando en ti al final acaba creando esa experiencia. Por defecto somos débiles, es decir, por defecto me refiero en estos términos, bajo la educación que tenemos, bajo la mirada que tenemos en este ambiente obesogénico de enfermedades que tenemos, realmente entramos en un cajón de personas débiles, de personas que no están en contacto con su verdadera fortaleza a nivel mental y a nivel física. Entonces es muy sencillo que se instalen creencias limitantes en este paradigma mental que tenemos, en este mundo material que tenemos, es súper sencillo. Lo complicado quizás es llegar a un entendimiento de, perdona, no, somos ilimitados, no tenemos ni idea de hasta dónde podemos llegar y realmente todos los aspectos en los que creemos que hay limitaciones a lo mejor no han sido explorados, o sí, a lo mejor sí has explorado ciertas vías. Cuando hablamos de deporte, por ejemplo, a ver, tú has explorado, imagínate, ¿cuánto tengo yo en sentadilla trasera? Pues tengo 100 kilos, 150 kilos. No soy capaz de levantar 160, ¿no? Eso pasa muchas veces cuando estamos haciendo deporte y vas a levantar 151 kilos y ya no puedes. Como cuando el otro día yo hice hice un ejercicio que creía que llevaba la barra de 15 kilos y llevaba la de 20 más los discos. Y luego ya cuando terminó todo y fui a colocarla dije, guau, que llevaba 5 kilos más de lo que yo sabía y lo hice. Si lo hubiera sabido, no sé si lo hubiera hecho. Eso le pasa, por ejemplo, a los levantadores de halterofilia. Generalmente no les dicen el peso que van a levantar. Cuando están en el campeonato, ellos van a la barra y la levantan. No saben qué kilos van a levantar. Porque ellos tienen la creencia de los kilos que ellos pueden levantar, no los que realmente pueden levantar. Por lo tanto, es muy interesante ver como esa disonancia entre lo que yo creo que puedo hacer y lo que realmente puedo hacer. Y ahí es donde entran las creencias limitantes. Aparte de esta disertación sobre de dónde vienen las creencias limitantes, ¿cómo las clasificarías? ¿Cómo las diseccionarías tú? Vale. Yo quiero decir que las creencias limitantes, en ese origen, porque tú estabas diciendo como de dónde vienen, ¿no? Para poder añadir a ese contexto. En el de dónde vienen, luego respondo tu pregunta. En el de dónde vienen... es que cuando yo hablo tengo muchos paréntesis. Claro, y yo como no te quiero interrumpir, pero yo diría, yo añadiría esto, yo diría esto. Vale, las creencias limitantes, ¿de dónde se originan? Vale. Aquí quiero hacer una advertencia, si hay algún niño o alguna niña escuchando este podcast, por favor que esta parte en adelante no la escuchen. Luego aviso cuando puedan seguir escuchando. Parental advisory, explicit content. Cuando somos pequeñitos y nos dicen que existen los Reyes Magos o que si nos portamos mal, a mí me decían, viene el hombre, bueno, se decía, el hombre del saco está por esa calle y tal. ¿Tú te lo crees? No lo cuestionas. Porque está tu micromundo, que son como tus padres y lo que dicen, tienes plena confianza en ellos y cualquier fantasía o cualquier historia que te cuenten te las vas a creer hasta que vayas creciendo y por comprobación social o te lo cuentan o te desvelan esto otro que ya no es, pero aún así, bueno, quizás se te quedó una inseguridad de ir solo a hacer algo que dices, vale, ya sé que el hombre del saco no existe, pero porque yo me siento insegura si voy sola a hacer estos planes, ¿no? Entonces, si nos podemos creer el hombre del saco de pequeño, imagínate si no nos vamos a creer si nos dicen a ti no se te da bien hacer esto o no confíes en la gente porque es peligrosa o si te acercas a un desconocido te puede secuestrar o te puede engañar. De repente empiezan a grabarse un montón de mandatos. ¿Por qué? Porque esa creencia que es como la creencia es como si fuera es como una cognición, pero te dicen, pero no la puedes cuestionar. Es así. No es una pregunta, no es una invitación. Es como
como un mandato. Esto dogma, es así sí. y tienes que ejecutarlo de esta manera. Por lo tanto, no da lugar a que pensemos si nos lo creemos o no nos lo creemos. Si yo tengo 4 años y estoy diciendo, no, el hombre del saco no existe, y los adultos me están diciendo, vaya, que sí existe. Yo lo vi cuando Lo que te faltaba era pequeño, pues te pones, aunque hay una parte de ti que diga no, al final como que te pones en duda y te acabas creyendo eso, te acaba afectando, ¿no? Entonces, ese mandato no da pie al cuestionamiento, por lo tanto, lo integro. Cuando yo integro ese mandato, se graba en mi inconsciente, se graba en todas como las normas de cómo yo me voy a mover por el mundo de manera segura, porque además las creencias suelen ser mandatos que se dan como para protegerte, para darte pautas, para decirte cómo son las cosas, cómo tienes que hacer las cosas. Entonces, cuando vamos evolucionando y decimos, ¿cómo puedo hacer esto? Pues van saliendo inconscientemente, ¿no? Esas creencias nos hacen como una visión túnel, porque yo ahora voy a salir a comprar, por ejemplo, es que yo me acuerdo mucho de voy a comprar el pan, pero no te vayas por ahí, solo ve directo a comprar el pan porque por ahí está el hombre del saco. Entonces era como voy a comprar el pan y vuelvo con 4 años o así, ¿no? Entonces como tengo una visión túnel de manera que yo solo veo voy a salir hombre del saco y tal, no veo los pajaritos que cantan en la carretera, las personas tan amables que me han saludado, solo voy a ver si hay un hombre que lleva una bolsa, ¡chum!, me van a saltar todas las alarmas porque hay una parte de mí que esa creencia hace que preste atención especial a todo lo que se parece a esa creencia. De manera que si yo, por ejemplo, estoy en esta habitación y me dicen, apoyarte en un sofá es terrible para la columna y te va a joder la vida, pues yo voy a estar aquí y una parte de mi atención todo el rato va a estar pendiente de mi columna o de apoyarme al sofá y a lo mejor me voy a perder otra información. ¿O ha pasado alguna vez tipo te quedas embarazada y de repente todo el mundo está embarazada, te compras un coche rojo y de repente no paras de ver coches rojos, te parte una pierna y de repente todo el mundo se ha partido una pierna? Pues es básicamente aquello en lo que nuestra psique está centrado, en lo que más nos encontramos. ¿Por qué? Porque estamos programados para reconocer todo lo que confirme esa creencia, ¿no? Entonces, si todo lo que confirma esa creencia es lo único a lo que yo inconscientemente presto atención, estoy condenada a vivir una vida replicando escenarios y patrones que confirmen esa creencia. Hasta que yo digo, espérate, ¿cómo que yo no puedo hacer deporte porque, ¿cómo que yo tengo esta limitación? Espérate, ¿cómo que yo no puedo tal? Esto es una creencia. Voy a explorarlo, voy a cambiarlo. Y esas creencias, y aquí viene como tu pregunta, la categorización, las podemos hacer en 3 direcciones, con nosotras mismas. No soy merecedora, no soy merecedor, es peligroso para mí hablar en público, es peligroso, yo no soy capaz de hacer deporte, eso no es para mí. Pero también está con los otros, por ejemplo, cuando creemos que todos son mejores que nosotros, son más felices que nosotros, porque como esa persona tiene pareja, es más feliz que yo. Como esa persona tiene trabajo, es más válida que yo. Con Como la esa comparación, persona, ¿no? sí, con la sí, con la comparación, con la idealización. También cuando conoces, por ejemplo, tienes muchas ganas de tener una familia y de repente conoces a un chico o a una chica que te llamas mucho la atención y le atribuyes ya, como que le pones todo un montón de cualidades que ni siquiera te ha demostrado tener para que encaje en tu creencia. Y luego también con el mundo. Es difícil encontrar casa aquí, es difícil encontrar El trabajo. dinero solo lo tienen las personas malas, que son los ricos, que los ricos son muy Sí, malos, si tienes dinero eres eres mala malo. persona, esa es muy guapa, así que será muy tonta. ¿No? Sí. Entonces son como esas creencias, que quizás las que más nos impactan son todas las que tienen que ver con el yo, porque son todas las que hablan del merecimiento o de lo capaces o no capaces que somos de algo. Y al final todas están coexistiendo, pero quizás las más limitantes son las que van con nosotros todo el tiempo. Ujú.
¿Nos quieres hablar del merecimiento? Pues sí, justamente te iba a decir que al final lo que hacemos es que conectamos esas creencias con el merecimiento. Es decir, nosotros cuando creemos que podemos acceder a un tipo de vida o a un tipo de beneficio y cuando creemos que no podemos hacerlo, al final el merecimiento es relativamente proporcional a las creencias limitantes que tengamos. Es decir, yo, por ejemplo, no me merezco, Directamente, ¿vale? ¿no? Sí, Sí. directamente, perdón. No me merezco una pareja buena persona porque yo no me considero buena persona. O no me merezco una persona que sea guapa porque no me considero guapa. No me merezco este cuerpo que estoy viendo en Instagram todos los días, tonificado, delgado, fuerte, sano, porque yo me veo como una persona obesa y a mí desde pequeña me llegan diciendo que soy fea y soy gorda, ¿no? Mm. Entonces entra en juego cómo te ves tú, cómo percibes, como decías tú, ¿no? Cómo te percibes a ti mismo, cómo percibes al resto y cómo percibes el mundo. Y eso genera experiencias, que es lo que comentaba antes, que se basan en el merecimiento. Ujú. Si yo tengo la creencia limitante arraigada, no soy capaz de acceder al dinero porque el dinero es malo, porque a mí me han dicho siempre que el dinero es la raíz de todos los Mm. males, que el dinero solo tienen los ricos y los ricos son malvados y los Mm. empresarios, bla, 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 bla. Eso se va a convertir en la experiencia del dinero no va a llegar a mí Mm. porque no me lo merezco. Mm. Y al final es un determinante de nuestra vida. Es decir, todo lo que hablamos en el podcast de merecimiento se basa en la percepción. Y la percepción va ligada a lo que comenta un curso de milagros. Un curso de milagros nos dice, el pensamiento por sí mismo no es algo físico. El pensamiento no se convierte en nada. Para que se convierta en carne hace falta una creencia. Mm. Una vez que el pensamiento tiene una creencia, se convierte en realidad. El pensamiento de no me merezco dinero o el dinero es malo, ¿vale? Mm. Creencia, no me merezco el O dinero peligroso. o peligroso, hace que en tu Mm. experiencia en la vida, tu Mm. percepción del dinero sea de esta manera. Por lo tanto, lo que tú vas a proyectar, lo que tú vas a tener en tu vida en relación al dinero, se basa en esa creencia y en ese merecimiento. Claro, porque además esas creencias no son, o sea, tú estás diciendo como la base integrada en el inconsciente, pero nosotros no nos decimos el dinero es peligroso, decimos, oh, yo quiero dinero, me gustaría tener más dinero, pero a lo mejor dentro de ti vienes de una experiencia en la que tus padres discutían todo el rato por el dinero, pero por ninguna otra cosa, o en la que tu bisabuelo o tu abuelo se arruinó y perdió todo su dinero en el juego y eso trajo la desgracia de la familia, o en la que tu padre o tu madre manipulaban o maltrataban económicamente a través del dinero. Entonces, ¿tú qué piensas? Yo quiero dinero, me gustaría tener dinero, pero dentro de ti en realidad está grabada la creencia de el dinero ha traído muchos problemas en mi familia. Entonces, yo quiero tener eso que asocio con problemas. Por eso muchas veces las creencias limitantes son invisibles porque son inconscientes, pero cuando todo el rato vemos que nos está costando encarnar algo, como cuando yo decía, si yo quiero hacer deporte, ¿por qué por qué no puedo luego? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay algo más profundo, porque yo lo deseo, pero no me sale. Entonces, el trabajo de esas creencias, tú dices, vale, 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 qué interesante, ok, yo he identificado que aquí hay una, ¿vale? Y entonces, ¿cómo la quito? ¿Cómo la trabajo? Y dice, uy, qué montón de resistencias, porque, repetimos, son mandatos que nos dicen cómo funciona el mundo y que la mayoría de las veces existen para protegernos o para sobrevivir. No vayas por ahí que te pueden secuestrar. Es como yo quiero que tú seas libre, que estés seguro, pero no te estoy diciendo, eh, mira, es mejor que si te habla un desconocido, pues tú veas cómo te sientes, si te va a hacer como alguna pregunta y tal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues le puedes responder, pero si no lo conoces, limítate como a esa conversación superficial, pero no te
si te invita a tu casa es mejor que no vayas porque no lo conoces. Claro, Quizás. pero es que estamos hablando de un paradigma en el cual tenemos dos partes. Por una parte tenemos el inconsciente y luego tenemos el consciente. Tú conscientemente te puedes repetir todos los mensajes y entender racionalmente que el hombre del saco no existe, que por esa calle podéis, que no va a haber ningún peligro, pero en tu inconsciente está instaurada la idea, la firme creencia de que ese hombre existe porque a ti te lo han repetido hasta la saciedad en momentos quizá puntuales como en tu educación, como en momentos en los que hayas tenido el sistema nervioso más alterado, y esa información entra dentro de esa sombra, de esa oscuridad que es el inconsciente. Claro. Y eso es lo que realmente determina cómo van a ser tus experiencias, no el consciente. O sea, si yo a nivel consciente digo, vamos a ver, esto que me están diciendo del dinero es una tontería, ¿vale? Tú puedes hacer ese primer clic, ¿no? Ese momento Satori, ¿no era? Momento Satori, ¿no? ¡Guau! Momento, ajá. No es verdad, oye, el dinero no es malo, el dinero es simplemente una energía, una moneda de cambio que tenemos en el mundo material para poder acceder a ciertas cosas y poder intercambiar ciertas cosas, no es bueno ni malo, simplemente es, ¿vale? Y yo explico esto y tú de repente, por ejemplo, lo has escuchado y dices, ah, Miguel Ángel tiene razón, pero eso no va a hacer que tu programación inconsciente de X años de repente se disuelva. O incluso transgeneracional, como Exactamente. decíamos, porque aquí los mandatos y las lealtades no solamente son las cosas específicas que nos dijeron de pequeño o que nosotros grabamos por nuestra experiencia. Si el primer novio que yo me eché me hizo trizas, ahí puedo generar también una creencia de las relaciones son peligrosas, lo que sea, ¿no? Pero es que también hay una parte que hemos mencionado ya en muchos capítulos que es incluso transgeneracional, es que transgeneracional. Y que hay que revisar. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra psique, cuando tú intentes hacer algo que se salga de esa creencia, va a activar todas sus resistencias, porque eso era un mandato que servía para asegurarte o para cumplir con una norma que, repetimos, no daba pie a que fuera cuestionada o a que tú reflexionaras en torno a ella. No se creaba una conversación de tú qué piensas, mira, si yo confío en que tú vayas sola a hacer esto, pues mira, confío mucho en ti porque ya te veo capacitada para hacerlo, así que te voy a dar este dinero y tal. ¿Tú te sientes segura? ¿Crees que puedes hacerlo? Si de repente te sientes insegura en algún punto, te desorientas, ¿cómo vamos a hacer? Ok, venga, confío en ti, vamos, ¿no? Ahí es como que das un soporte que al final el hombre del saco se inventa para que no te desvíes del camino, para que hagas lo que tengas que hacer. Pero si yo te doy herramientas en positivo, es diferente, estamos construyendo en lugar de limitando. Entonces, la psique se va a resistir a que tú hagas algo fuera de esa creencia. Y ahí es cuando tú dices, vale, voy a iniciar este trabajo de construir nuevas creencias, no de deconstruir las que tenemos. Yo no creo en el desaprendizaje. Es como si tú me dices, desaprende a atarte los cordones así. Perdona, pero no lo puedo olvidar. No lo puedo olvidar. Pero me puedes decir, te voy a enseñar una nueva forma de atarte los cordones que es mucho más eficaz, mucho más tal. Y yo digo, vale, voy a aprender una nueva y la voy a reemplazar por la otra. Pero no puedo desaprender algo que ya está en mi sistema. Tú lo que puedes hacer, según un curso de milagros, es deshacer la percepción. Claro. Deshacer. Al final no se trata de, como tú dices, eso ya está, pero lo que tú puedes hacer es cambiar la percepción, pedir un cambio de percepción y deshacer esa percepción, porque al final el ego es el que está controlando esa parte de miedo, de siempre se ha hecho así y ahora cómo voy a cambiarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya no me acuerdo lo que iba a decir. Ay, lo siento. Pero no pasa nada, no pasa nada. Yo siempre con esto me acuerdo, tú sabes, el típico, no me quiero meter con ningún gremio, ni ningún trabajo, ni nada. El típico obrero que le dice, mira, quiero que me enyesen la pared, ¿vale? Entonces te empieza a enyesar la pared, ¿no? Y no tiene muchas luces, ¿no? Y tú le dices, de repente, mira, que quiero que enyesen la pared, pero quiero que la enyeses de otra manera porque como la está enyesando no me gusta. Dice, pues a mí es que me has dicho que la enyese a la pared así, yo voy a seguir enyesándola así. Pues tú imagínate que el obrero es tu inconsciente. Entonces tú al obrero le das una información de entrada de muchos años, ¿vale? De enyesa la pared y de repente tú llegas con tu consciente y le dices, no tienes que enyesar así la pared, que eso es mentira, que la pared se enyesa de otra manera. Entonces, claro, el inconsciente te va a decir, pues no, pues tú me habías dicho que se enyesaba así. Pues ahora va a venir a decirme. Exactamente, esa sería la diferencia entre el inconsciente y el consciente. El inconsciente lleva tanta información, tanta carga, tanto nivel de cosas metidas
que no vas a llegar tú ahora a decirle al inconsciente, oye, eso no es así, ¿sabes? Así de entrada no. Si tú incides sobre eso, vas trabajando sobre eso, trabajas en las creencias, trabajas en deshacer la percepción y todo eso, oye, algún día a lo mejor dices, oye, pues sí es verdad. Ya me acuerdo de lo que iba a ¿sabes? decir. Pero, ¿sabes a lo que me refiero, Sí, no? sí. Es Esa que lo que iba a metáfora. decir va de la mano de eso. ¿Has visto? Pues sí. Porque es como, nosotros dormimos todos los días, ¿no? Porque lo necesitamos. Comemos todos los días, por lo tanto, y varias veces. Por lo tanto, la nutrición es algo que no hacemos un trabajo de 2 semanas de comer y luego ya pasamos no sé cuántos años sin volver a comer y luego, no. Es algo constante. Y cuando entrenamos, hacemos deporte para mantenernos sanos y estar en forma, tampoco es que lo hagamos 2 semanas al mes y lo dejemos. Pues el trabajo de creencias es lo mismo. Es para toda la vida. Repetición y Para toda la repetición. vida. Porque además cuando hayas trabajado una, te digo que te sale otra. Y que te sale otra. Y que tú empiezas a tirar del hilo y ves la cantidad. Porque claro, toda la vida que hemos atravesado asumiendo y asumiendo y asumiendo sin cuestionar, sin hacernos preguntas, es muchísima. Ahora, si hemos sido criados en un espacio en el que estaba abierto a la conversación, a la reflexión, a construir tus propias ideas, a ser escuchado, pues a lo mejor el trabajo que tienes que hacer de mayor es más pequeño porque ya tienes permiso para pensar desde que eras más chico, ¿no? Aún así, nosotros que, por ejemplo, intentamos criar así a nuestros hijos, estamos seguros de que inconscientemente les ofrecemos un montón de creencias. Bueno, un montón de material para que generen sus propias creencias. La cosa es que paralelamente les damos el permiso para cuestionarlas o para reflexionar y escuchamos sus puntos de vista. Entonces, bueno, pues ahí ya por lo menos no te sientes tan culpable ni te saboteas tanto cuando te pones a construir, perdón, a destruir con todos esos mandatos. De repente no se habla. Entonces, algo más que añadir de todo este aspecto de las creencias. Yo veo que muchas veces identificar la creencia se asume como una forma de rechazar esa parte de nosotros que ha construido esa creencia y entonces queremos transformarla en nuestra vida porque yo ya no quiero seguir sosteniendo la creencia de que el dinero es peligroso porque es que yo la necesito transformar ya esta semana porque es que yo ya para la que viene necesitaría estar teniendo dinero, ¿vale? Y aquí hay otra creencia paralela, que es solo voy a ser feliz si destruyo esas creencias. Mientras yo tenga creencias, no voy a poder ser feliz, a lo mejor. Y yo la invitación que traigo es vamos a ver, este podcast una de las cosas que quiere es que pongamos puntos de encuentro, o sea, propongamos puntos de encuentro entre nuestra parte humana y nuestra parte espiritual. Nuestra parte humana tiene creencias porque forman parte de su configuración y en esa configuración vamos a estar generando todo el rato escenarios que sostengan esas creencias. No hace falta que me digas cuáles son tus creencias, mira a tu alrededor, ¿vale? Sí. Mira a tu alrededor. No sé si era en el libro de Perdón Radical, creo que hacen como una invitación parecida. Si no sabes cuáles son tus creencias, simplemente mira tu vida. Mira cómo la estás viviendo, mira qué has generado o qué te estás contando, porque ahí ya vas a poder ver muchas de tus creencias o mira la evolución de tu vida en los últimos años, dónde estabas y dónde estás ahora, porque ahí también vas a poder tener mucha información acerca de esas creencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, trabajar en ella a diario, como el ejemplo que ponía del gimnasio, de la nutrición o de dormir, es simplemente algo que incorporamos para nuestra propia evolución y nuestro propio conocimiento, pero no debe ser como una forma de exigencia, de yo solamente puedo ser feliz si como impecable siempre, si duermo impecable siempre, si me muevo impecable siempre, si pienso impecable siempre, porque esto va de acompañarnos en nuestra humanidad, que es cíclica, que es oscilante, pero que tiene esa voluntad o ese deseo de ver más allá, de ampliar cada vez más nuestra percepción, de transformar nuestro paradigma, ¿vale? Entonces, cuando termine este podcast, si tú te paras a decir, es verdad, es que voy a mirar mi vida,
Vale, pues los últimos 5 años me doy cuenta de que todo el rato estoy en el bucle de me gustaría hacer deporte, pero no puedo. Todo el rato estoy en el bucle de me gustaría comer mejor, cambiar mis hábitos, pero no puedo. Todo el rato estoy en el bucle de que no estoy feliz en mi matrimonio, no estoy feliz en mi relación, pero esto es lo que hay. Todo el rato estoy en el bucle de que no me gusta mi trabajo y no me hace feliz, pero es que es difícil encontrar otro trabajo. Y llevo como un montón de tiempo metida en bucle. Ahí hay creencias fuertes. Ahí es un buen terreno para empezar a explorar y trabajar. Si esas creencias cambian, tus circunstancias pueden cambiar. Entonces, aquí va una cosa muy importante que quiero dejar. ¿Te has parado a pensar que a lo mejor tus creencias no cambian porque lo que implicaría que cambiaran es algo que no quieres asumir? ¿O es algo que te da mucho miedo que pase? Porque si de repente yo tengo el trabajo de mis sueños o tengo un montón de dinero, ¿qué movimientos tendría que hacer? Si de repente yo tengo derecho a tener una relación de pareja en la que sea feliz, en la que sea vista, en la que tal, ¿a qué personas tendría que soltar? Si de repente a mí no me da miedo hacer cosas sola o moverme sola por el mundo, no me siento insegura, entonces, ¿qué compañías que me hacían de parapeto ya puedo soltar? Y si yo no soy tan limitada ni tampoco merecedora de X, entonces, ¿qué cosas transformaría en mi vida? Así que las creencias muchas veces nos sirven de refugio. No siempre, en realidad, estamos dispuestas a asumir que se transformen. Así que también aquí como vamos a ver esto, como todo ese envalentamiento de sí, quiero destruirlas todas, decir, ¿quiero? Quiero, porque si no voy a hacer un montón de esfuerzo para algo que no va a cambiar. Porque va a haber una parte de mí de, sí, sí, yo quiero tener dinero y yo quiero tener trabajo, ¿vale? Vamos a hacer el trabajo de confrontar todo eso y de cambiar tu realidad. Y es como, ah, no, Es pero yo no estoy incómodo. preparada para hacer esos movimientos, yo no Mm. quiero aceptar a mí, yo no me veo capaz de... Entonces, como, ¿vale? ¿Queremos o no queremos? Partimos de la base de que, y ya terminando un poco, antes de comentar un poco de las herramientas que podemos tener para trabajar estas creencias limitantes, tenemos que entender que partimos de base de una educación en que nuestros abuelos pasaron hambre y pasaron por una guerra civil. Entonces, todo ese tipo de mensajes extremos, urgentes, que ellos tenían, al final han llegado a nosotros a través de nuestros padres, incluso si hemos tenido contacto con ellos, a través de ellos, en cuanto a la comida, O a través del inconsciente a través familiar del inconsciente simplemente, ¿no? familiar, pero que en este caso es muy directo. Si estáis en una franja de edad dentro de unos 30, 40 años, sabéis a lo que me refiero. Yo, por ejemplo, si mi abuela veía que yo no me acababa los platos de comida que había encima de la mesa, se ofendía, porque ellos han pasado hambre. Entonces, su manera de demostrar amor, por ejemplo, era a través de la comida. Y luego el tema del dinero, lo mismo. Había unas desigualdades sociales muy heavy y las personas que tenían dinero se comportaban de cierta manera y los que no tenían eran de otra. Entonces había una polarización muy grande y una separación muy grande en todo esto y se generaron también esas creencias. Por ejemplo, la familia de Verónica por parte materna también vivían rodeados de cabras, ¿no? Vivían en un cortijo, mi abuela también era una mujer de campo y tienen ciertas ideas a nivel cultural que se han transmitido a nivel inconsciente. Eso determina, como digo, las experiencias a las que accedemos posteriormente, pero al final esas creencias no son nuestras, no tienen por qué ser nuestras, ¿vale? ¿Qué herramientas podríamos usar para deshacer estas creencias? Yo ¿Vale? quiero solo hablar primero de un curso de milagros. Un Dale, curso de caña. milagros ya sabéis que es un texto en el cual se trabaja el deshacer la percepción que tenemos sobre el mundo, que es una percepción egoica, en la cual nos vemos separados los unos de los otros y creemos que estamos separados de la fuente o del universo. Por lo tanto, cualquier pensamiento contrario al amor es miedo. En este caso, las creencias limitantes vendrían a decirnos que hay miedo, que hay pensamientos basados en el miedo que condicionan nuestra experiencia en el exterior. Lo que habría que hacer sería deshacer ese miedo al cambiar la percepción, perdonándonos a nosotros mismos y valorándonos a nosotros mismos, ¿vale? En un proceso muy largo, ¿vale? Pero también muy enriquecedor que se hace a través de, pues, de este trabajo con un curso de milagros. Y bueno, ahora me gustaría saber Mm. cómo,
¿qué herramientas tenemos para las creencias limitantes? Mira, hay mucho trabajo de trauma, por ejemplo, técnicas de estimulación bilateral o también tapping, que es esto de darnos toquecitos en puntos de digitopuntura, ¿no? Todas esas técnicas pueden servir para transformar creencias que se han integrado en nuestro sistema como para liberarlas, pero todo requiere como un trabajo, ¿sabes?, de repetición y de compromiso, porque lo que no hay es una técnica mágica que disuelva una creencia en una semana. Hay un trabajo detrás constante, un acompañamiento y sobre todo una parte en la que la creencia se resiste, ¿vale? Porque imagínate que yo quiero transformar la creencia de que todos los alquileres están súper caros y yo no puedo optar a una casa mejor, ¿no? Y tú te metes en idealista y es que todos los alquileres están súper caros y no puedes conseguir una casa mejor, ¿no? A nosotros nos pasó cuando vinimos a alquilar esta casa, que teníamos que irnos de la anterior y cuando íbamos preguntando a la gente, ¿conoce alguna casa? ¿Conoce alguna casa? Nos decían, todos los alquileres son súper caros, aquí no vais a encontrar nada hasta después del verano, es muy difícil. Y nosotros decidimos que no queríamos compartir esa creencia y que nuestro trabajo de esos meses de búsqueda de casa no iba a ser tanto directamente buscar casa como sostener la confianza y sostener nuestro nivel de pensamiento y nuestra forma de contarnos la experiencia que estábamos viviendo. Era como un trabajo muy energético y también como muy mental y muy profundo. Y lo que pasó es que nuestra casa llegó de forma súper mágica, nos llamaron, nos la ofrecieron de repente todo en los tiempos perfectos que necesitábamos, todo en contra de la creencia popular que había. Fue un milagro, pero el milagro puede ser una casualidad, puede ser una sincronía, puede ser lo que tú quieras, pero lo cierto es que había un trabajo detrás de mucho tiempo de confiar en otra narrativa, en otro relato diferente al de que eso era difícil y sostenerlo, ¿vale? Sostenerlo cuando tú sigues preguntando a gente y te sigue diciendo que es difícil y que es caro. Sostenerlo cuando tú sigues metiéndote en páginas de pisos y siguen apareciendo solamente pisos que no te gustan o que son muy elevados de precio. Que el mundo te siga mostrando esa creencia. Que te sigas rodeando de personas que te verifican, ¿no? Que esta información también. Que eso sigue siendo como el espejo de la creencia que pueda haber dentro y aún así tú digas, pero elijo otra cosa, me libero de eso, elijo otra cosa, elijo otra cosa. Entonces la veo, la reconozco, sé que sigue estando ahí, me quiero, aunque la tenga, acepto que la tengo, pero elijo otra cosa, elijo otra cosa. Y cuando elijo otra cosa, cuando decido e intenciono elegir otra cosa, también tengo que actuar de manera coherente con esto que estoy diciendo. Porque si yo me voy a la primera casa fea y cara que veo, porque digo, elijo otra creencia, pero me voy a ir en esta porque en realidad a lo mejor no encuentro otra y a lo mejor tal, es como ¿en qué quedamos? ¿En que eliges otra creencia o en que en realidad te da pánico y vas a coger esta porque no hay otra cosa? No porque de verdad tú la veas y digas, bueno, pues encontraré la manera de pagarla porque me encanta, me flipa, me alucina y esta es la casa en la que yo quiero vivir, ¿no? Sí. Entonces, sostener, como hacer ese trabajo de identificar, de liberar y sostener esa creencia es muy importante. Y ya me callo porque nos vamos de tiempo. Sí, no, pero es que este tema me apasiona. Y de hecho, tengo muchas ganas de que hagamos como una masterclass más profunda de este tema porque tiene mucha chicha y tiene muchas técnicas que podemos dar. Y ni siquiera Miguel Ángel ha contado todo lo que puede decir de cómo esas creencias se pueden reflejar también en nuestro sistema interno de salud, en el cuerpo. Y bueno, si les gusta este contenido y quieren un segundo episodio sobre creencias limitantes, ya sabéis, comentar en YouTube, comentar en Instagram y nos lo podemos plantear seriamente. Como un milagro. Bueno, muchísimas gracias por habernos prestado atención una vez más. Esperamos que os haya gustado este contenido. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, donde vamos creando contenido. Ya sabéis que tenemos nuestra cuenta propia de Instagram. Así que nada, aquí estamos para serviros al servicio del universo y de la humanidad. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.